El niño héroe queriendo cambiar a su pueblo. En una cabaña pequeña vivía una familia de 6, la madre llamada Vanessa, el padre llamado Nicolás y sus hijos llamados Sofía, Nicole, Brandon, Leonardo y su hijo más pequeño llamado Santiago. Un día se acerca la mamá a uno de sus hijos mayores, donde le cuenta sobre su padre. Le dice que en una noche muy helada y cayendo nieve estaba su papá, y le dice que por una tradición de sus antepasados, lo cual su papá tenía que hacer, pero él tenía una enfermedad que poco a poco lo llevaba a la muerte, porque la enfermedad no tenía cura, pero a pesar de eso, el papá tenía una fuerza sorprendente. Una vez, cuando Brandon aún era pequeño, su padre lo llevó a una montaña donde los dos iban caminando con dificultad por la nieve, donde se les aparece un gran oso, donde el padre rápidamente se puso en alerta, pone al pequeño Brandon a salvo entre unas piedras. Él rápidamente saca un hacha de su mochila y ahí se ve que tiene experiencia en la caza de animales. Prepara una trampa extendiendo una cuerda entre dos árboles para cuando el oso pasara, otra misma cuerda le atara los pies, y cuando el animal por fin cayó en la trampa, fue donde rápidamente el padre atacó al oso y con su fuerza le pudo cortar la cabeza, y el papá fue rápidamente a donde estaba. Después de eso, cuando Brandon se preparó para salir a vender carbón, partió camino al pueblo. Al ir bajando la montaña, notó un pequeño árbol con muchas flores de color rosa, que se le hacía muy bonitas, pero no podía distraerse mucho, porque tenía que regresar antes del anochecer para no llegar tarde a donde estaba su familia. Al llegar al pueblo, vio que había mucha más basura que otras veces. Entonces, cuando cayó la tarde y ya había vendido todo el carbón, subió a la montaña de regreso a la cabaña donde estaba su familia. Al llegar, vio a su mamá haciendo la cena. Al ver que estaba cocinando una rica sopa, él se puso feliz porque la verdad sí hacía mucho frío, ya que la temperatura había bajado. Al llegar la hora de la cena, Brandon le platicó a su mamá sobre la contaminación que empezó a hacerse de nuevo en el pueblo. Al escuchar, la mamá le dijo que deje de prestar atención a lo que otras personas causaban. Al ver Brandon la respuesta de su madre que acababa de decir, Brandon se puso triste, porque él no quería ver el pueblo lleno de basura. Después de la cena, al lavar los platos y acabando de acomodar las cosas que ocuparon, él y su mamá fueron al ver el pequeño corral que tenían. En él habían gallinas. Al terminar de revisarlas y ver que todo estaba en orden, se prepararon para irse a dormir, porque mañana les esperaba un cansado y agotador día. Al despertar, Brandon vio que su mamá ya no estaba. Al salir a revisar, se dio cuenta que su madre estaba preparando el desayuno, y después de haber desayunado, su mamá le dijo que fuera con uno de sus hermanos para talar algo de leña que ella necesitaba. Preparó la canasta y con su hermano Leonardo partieron al bosque. Al llegar, Brandon empezó a talar y a talar. Al terminar con un árbol, Leonardo empezó a acomodar la leña, y así continuaron hasta que la canasta se llenó. Al regresar, agarró la otra canasta de carbón y partió para el pueblo. Al terminar de vender, subió a la montaña, pero ya era muy noche. Entonces un señor bueno le dijo que se quedara a pasar la noche y ya no subiera a la montaña, ya que estaba muy oscuro. Al día siguiente, Brandon por la mañana subió a la montaña y al llegar vio a su mamá preocupada por él. Al verlo, corrió hacia él y le preguntó por qué no había regresado, y él le dijo que un señor le ofreció quedarse a dormir para no subir la montaña a oscuras. Entonces ella comprendió y se fue a preparar el desayuno. Al terminar de comer, la madre le pidió ir con uno de sus hermanos a buscar más leña, y al ir con su hermano, Brandon le platicó la situación del pueblo,
y de toda la contaminación que había en las calles y en los callejones. Entonces se le ocurrió una idea al hermano y le platicó. Trataba de que reunieran la gente y le platicaran sobre lo que estaba pasando y una posible solución. Y era que entre todos limpiaran las calles y así sucesivamente, pero para eso ellos tenían que inventar una excusa para ir al pueblo. Y fue donde Brandon se le ocurrió que al día siguiente que fuera a vender carbón, que al terminar aprovecharan y contaran la idea. Y así fue. Al día siguiente se levantaron más temprano y se prepararon. Al llegar al pueblo vendieron todo y mientras vendían le iban diciendo a las personas sobre la idea y la posible solución. Pero vieron que muy pocas personas los apoyaban y ellos necesitaban más personas. Al ver eso, Brandon y su hermano se fueron tristes porque no lograron reunir las personas necesarias. Al subir la montaña, Brandon recordó a su padre y pensó que si él siguiera vivo, él los apoyaría en esos casos. Entonces, al llegar a su destino, su madre ya les tenía la cena lista. Al terminar, se pusieron a descansar y después se durmieron. Entonces Brandon pensó otra vez en su pueblo y la contaminación y dijo: «No me puedo rendir». Entonces, al siguiente día, al ir a desayunar, Brandon le platicó sobre lo que hicieron. Entonces la mamá se molestó un poco, pero ella comprendió la intención de ellos. Entonces, al mandar a Brandon a vender el carbón, la madre reunió a los hermanos para platicar lo que él intentaba hacer, lo que ellos aceptaron porque el hijo era muy bueno con todos los del pueblo. Al llegar, Brandon al pueblo iba vendiendo y diciendo lo mismo, y esta vez se le unieron más personas, lo que él hizo muy feliz. Y después de terminar de vender todo el carbón y al llegar con su familia, fue donde estaba su hermano y le platicó lo que él también le puso feliz, y él le platicó lo que la madre había dicho, y al escuchar le causó más esperanza sobre ese caso. Al almorzar, su madre le dijo que lo apoyaba y él le dijo que él ya había reunido muchas más personas. Al escuchar, ella se puso feliz, a lo que ella se le ocurrió una idea, pero no la comentó con los hijos. La idea era ir con algunos del mantenimiento y platicar con ellos. Ellos al escuchar aceptaron la idea y al llegar al pueblo reunieron a las personas y les dieron por última vez el aviso, a lo cual se unieron muchas más personas de los que antes había. También bajó la madre y los hermanos de la montaña, y con el pueblo se repartieron las zonas y se unieron en grupos de 7 para terminar más rápido. Entonces la familia y todos los del pueblo limpiaron las calles y carreteras. Brandon, al ver que sí consiguió lo que él quería hacer, que era limpiar el pueblo, él se puso muy feliz y con toda la familia subieron la montaña felices. Llegó la noche y Brandon soñó que estaba con su padre y él lo felicitó por el logro que había hecho, que era cambiar el pueblo.